En el teu cas, tu busques a ta mare, no és així? Sí, exacto, busco a mi madre, mi familia biológica, mis raíces, vamos. I el teu cas, en quin moment... Tu tens ara 46 anys. Sí. I fa només 8 anys que vas descobrir per una qüestió d'unes veïnes, no?, que el van comentar que podries ser un xiquet furtat. Sí, la verdad es que fue de casualidad. Fue una conversación que escuché, pues eso, en un momento que no estaba previsto que yo estuviese ahí. Bueno, pues salió la conversación y salió mi nombre. En aquella época, en el 2010, era cuando empezaba lo que es el tema de medios de comunicación, hablar de los bebés robados. Y bueno, y la verdad es que salió mi nombre y a partir de ahí pues me he dedicado a investigar, ¿no? Es lo que estoy haciendo. I fins i aquest xascarreig, diguem-ne, d'unes veïnes que estaven parlant, mai vas arribar a sospitar que podia ser un xiquet furtat? No, la verdad es que no. La verdad es que mi vida ha sido pues, muy normal. He tenido unos padres que bueno, han cuidado de mí, me han querido mucho y una familia que no he tenido por qué dudar de ella, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pues empiezo a investigar y fue cuando me doy cuenta de que realmente no soy hijo de esos padres, ¿no? I què va passar, Vicente, en el moment que tu li preguntes als teus pares pel teu origen? Sí, bueno, en principio mis padres pues me lo niegan, ¿no? Me dicen que no es verdad. Pero bueno, al cabo de 2 o 3 días me llaman llorando por teléfono y bueno, dicen que quieren hablar conmigo y me confiesan de que es verdad, ¿no? De que por mediación de un amigo que es cura, una monja y un médico, pues ellos no podían tener bebés y acudieron a estos señores y se hizo digamos, la venta, ¿no? Porque ha sido una venta, ¿no? De un bebé. I com reacciones quan ton pare el diu això? Com el vas Pues al principio mal porque no me lo espero, ¿no? Y me siento pues muy engañado por ellos y por toda mi familia, por mi entorno, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues uno va asimilando la noticia y bueno, lo que hice inmediatamente fue empezar a pedir documentación mía, ir a juzgados, ir a iglesia, en fin, pedí todo tipo de documentación y lo que me encuentro es que en todos mis papeles estoy como hijo biológico de unos padres que no son los míos. Vicente, de moment les teues investigacions han resultat infractuoses. Sí, de momento sí. La verdad es que, como bien te he dicho, pues toda la documentación salgo como hijo biológico, por lo tanto no aparezco en ningún sitio como adoptado. Lo que sí que hacemos también es buscar en el hospital, y el hospital nos dice que antes del año 75 no guardan ningún tipo de documentación de esas madres que dieron a luz en aquella época, por lo tanto pues también me cierran esa puerta, ¿no? Entonces bueno, tengo la esperanza pues eso, salir, por ejemplo, en este programa para ver si alguien me puede reconocer o físicamente o bien por la fecha, ¿no? que me gustaría recalcarla, que es el 14 de marzo del año 72. Supuestamente nací en Valencia, en la Clínica de la Salud, pero vamos, digo supuestamente porque se cambiaban fechas, incluso se cambiaban de ciudad, ¿no? Entonces, bueno. I en el seu cas, Enrique, Vicente és molt cridaner també d'aquesta forma que els seus pares van haver de pagar inclús més per a que el seu fill no fos considerat com a adoptiu, sinó que apareguera com a biològic, no? Quants diners van pagar perquè així siguera? Sí, exacto. Estamos hablando de 100.000 pesetas de la época, que era lo equivalente a un piso. Entonces, bueno, se ve que había mucha demanda, incluso se podía elegir niño o niña, y era a la carta, ¿no? Y bueno, si pagas un poquito más, pues ese bebé te lo entregaban como hijo biológico. Por lo tanto, pues borraban todo tipo de pista. Claro, era saltarse todas las listas de adopción, todos los trámites, se pagaba un poco más, pero Vicente, como bien dice, consta como hijo biológico. Si no lo hubiera descubierto por casualidad, por esos comentarios, como he dicho muchas veces, habrán, no digo cuántos, pero miles de españoles que fallecerán sin tener ninguna sospecha de que no son hijos de sus padres. Perquè això era una pràctica habitual en aquell moment. Era una práctica habitual. Hay que tener en cuenta que la adopción era mucho más larga, había que esperar 6 meses para que el niño no fuera reclamado por la madre, tenía que intervenir un notario, tenía que intervenir un juez. Era un proceso quizá más largo y más complicado y con cierto peligro que el niño fuera reclamado. Al inscribirse como hijo biológico propio, tal cual, directamente iban al registro civil, se hacía la manifestación de que el hijo era hijo de los padres que no lo son. En ocasiones se falsificaban certificados de nacimiento, diciendo que la madre falsa de Vicente era la madre real. Son los casos en los que las mujeres se ponían los cojines en el vientre para disimular. No sé si en el caso de tu madre... No, en mi caso no. En mi caso directamente pues eso, llamaron a mis padres de madrugada, 5 o 6 de la mañana,
nada, dijeron que fueran corriendo y según la versión de mis Nacía el bebé padres... i les daven Clar, el i niño. després també hi havia Directamente. molts còmplices del delicte, no? Perquè també el rector, què el va dir? Claro, vamos a ver. Ens van comentar. Claro, vamos a ver, yo estuve hablando con el cura, que era precisamente el amigo de la familia, y bueno, lo que él me dice es que no busque, que no vale la pena, que he tenido una infancia muy feliz, que mis padres me han cuidado Lo de siempre. y que no vale la pena el buscar. Por lo tanto, bueno, esas fueron las palabras que él se remitió y habló con una monja, y a partir de ahí la monja es la que se puso en contacto con mis padres y hizo lo que es la venta del bebé. Pero vamos, que él en principio no sabe nada y que deje de buscar, vamos. I Enrique, Vicente s'ha fet les proves d'ADN i ara quines opcions té? Bueno, Vicente es uno de los casos, y él lo sabe, y es buen amigo, somos casi hermanos y se lo digo muchas veces y me sabe mal. Es uno de los casos más complicados porque, como bien dice, al ser un hijo inscrito falso, realmente no sabemos, ni siquiera tenemos la certeza que haya nacido en la salud, ¿no? Claro. Entonces, las oportunidades que le estáis dando ahora con televisión, que le estamos dando, las redes sociales, e intentar que aparezca. Por eso hay que hacer un llamamiento, es muy importante, aunque a veces a los hijos adoptivos nos dicen que no busquemos, tenemos que recordar que hay cientos de miles de madres que no entregaron voluntariamente en adopción. Entonces, cuando nos dicen las palabras que le han dicho a Vicente, el rector, no busques porque has tenido una buena familia, eso es totalmente compatible con querer conocer a nuestra familia biológica, Claro, Vicente. claro. Y hay que tener en cuenta muchas veces que los adoptados no se deciden a buscar porque piensan que las madres les entregaron voluntariamente y porque tienen lógico agradecimiento a los padres que nos han cuidado, ¿no? Pero hay que separar. Primero, no significa no querer a los padres adoptivos, a los falsos padres, el querer buscar nuestras raíces. Y segundo, Si no és el dret es el derecho de conèixer els nostres orígens. y sobre todo pensar en esos miles de madres que realmente o fueron robadas, como pudo ser la madre de Vicente o mi propia madre, o fueron coaccionadas. Hay muy pocas mujeres que entregaron a sus hijos porque querían realmente. Y yo, después de los cientos de reencuentros que hemos conseguido y que hemos facilitado, puedo garantizar a todos los adoptados que ahora están dudando de buscar que la alegría de la madre cuando nos encuentra, y yo me emociono, Vicente, porque pienso en la nuestra, es tremenda, ¿no? Entonces vale la pena ese esfuerzo y esa búsqueda, porque cada vez es más fácil. Por desgracia, el caso de Vicente y el mío son los últimos difíciles, porque yo me encuentro con los archivos de la Iglesia y Vicente se encuentra con esa falsedad documental. Claro. Però vale la pena buscar, hay Si que et buscar. sembla, Enrique, anem a fer aquest llamament, que dies aquest crit a l'esperança, perquè no ens cansem d'insistir en la importància de la col·laboració ciutadana en la resolució d'estos casos. Vicente busca a sa mare. Si tenen alguna informació al respecte, es poden posar en contacte amb este número de telèfon 621 21 21 48. Repetís, 621 21 21 48. Vicente Martínez busca a sa mare. Va néixer el 14 de març de 1972 a la Casa de Salut de València.